los jueves de estar un poco más breve. Y hoy quiero hablarle acerca viviendo en la protección divina de Dios. Viviendo en la protección divina de Dios. Y para eso voy a invitarles a que abramos la palabra bendita y poderosa del Señor. Ahí en el Salmo 91, un salmo bastante conocido por todos nosotros. ¿Cuántos han leído ese salmo? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Muchísimas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Lo hermoso de la palabra de Dios, que no le hace donde le pongo no el ojo. Está buena la palabra del Señor, amén. En cualquier libro que la lea, no más en las generaciones, no, ¿verdad? En las genealogías, ¿verdad? Pues como que no le hay mucho sabor a eso. Yo cuando me topo con eso, mejor me brinco eso, digo, pues está bien aprender nuevos nombres, pero pues no puede sacar uno provecho de ahí. Pero de ahí en más, hermanos, en cualquier parte que uno abra la palabra del Señor, uno es edificado, amén. Y una cosa hermosa es que a mí todos los días Dios me habla, fíjense nomás. ¿A cuántos Dios les habla todos los días? No en la voz audible, sino a través de su palabra de Dios. A través de su palabra nos habla, amén. Muy bien, vamos a ver solamente el verso primero del Salmo 91 para así estar compartiendo esta palabra del Señor que Dios puso en mi corazón, amén. ¿Lo tenemos ahí? Y dice la palabra del Señor, el que habita, digan todos conmigo, el que habita. El que habita. ¿Dónde? Al abrigo. ¿Y qué va a suceder al que, qué le va a suceder al que habita? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Eso quiere decir que el que no habita en la sombra del Omnipotente no va a tener la protección de Dios. O sea, ahí lo dice bien claro el salmista, ¿verdad? El que habita, el que vive, hermanos, amén. Por ejemplo, todos saben dónde vivo yo, ¿verdad? Si yo le dijera por ahí, yo vivo por la Grandview, por la Parkway, no me va a creer porque usted sabe dónde vivo, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que aprender, o todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que aprender a vivir bajo la protección de Dios, amén, para poder tener esa protección de Dios. Pueden ocupar sus lugares, 30 minutitos acabamos con la ayuda del Señor, amén. Sin duda alguna hay diferentes maneras de que los seres humanos sean protegidos de las adversidades. O sea, no vamos a negar esa realidad, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Nada se compara a la riqueza de la protección que Dios ofrece. Nada se compara a la protección que nuestro Dios ofrece para sus hijos, amén. No importa cuántos refugios o protecciones busquen los seres humanos, jamás de los jamases se va a comparar con la protección que el Dios omnipotente, el Dios soberano, le ofrece a su pueblo, hermanos, amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios es el refugio de su pueblo, de acuerdo a este salmo. Este es el salmo, o mejor dicho, el tema principal de este Salmo 91. Dios provee refugio para los suyos, hermanos. De eso trata este hermoso salmo. Así es, aleluya. Aleluya, Él es el Dios, Él es el creador, ¿verdad? No hay otro Dios, no hay otro refugio para nosotros. Así de que usted y yo no tenemos por qué buscar otro refugio, hermanos, cuando tenemos el refugio del Señor o la protección del Señor, hermanos. Ayer le estaba platicando a mi esposa, ¿verdad?, cómo el Señor nos protege de diferentes peligros. Yo iba por mi esposa ahí en la tarde, la iba a recoger, iba aquí por la Dixie, iba una persona, no sé, yo la noté que estaba distraída la persona porque estaba enfrente de mí en el semáforo, y como yo soy muy paciente para los semáforos, ¿verdad? Pues yo quería que se arrancara y no se arrancaba. Entonces, pues yo no digo, sino que después observé a esta persona y estaba en el teléfono. Prendió la luz y todos se arrancaron, yo estaba así, entonces me arranqué por ahí. Oye, pero cuando me arranqué así, hermanos, esta persona se me pegó y yo me tuve que subir hasta la banqueta, fíjense nomás. Pero yo le pité y el Señor me libró. Porque tenemos la protección del Dios omnipotente. Ahorita aquí iba a recoger a mi esposa, ¿verdad? Iba por la Parkway, de hecho estaba aquí, me arranqué aquí por la 42, agarré la Parkway, bajé el puente por allá y luego pasé el 20
Y cuando yo veía cerquita, miré un trailer que venía así, mira, y se le metió una troca y ahí se desbalanceó. No, yo no lo veo, que no se me va a venir encima Pero Dios nos libra de muchas cosas porque Él es la protección de nosotros, porque usted y yo somos su pueblo, hermanos, amén. Por eso le digo, no importa cuántos refugios los seres humanos busquen aquí en este mundo, ninguno de esos refugios se puede comparar a la protección y al refugio que ofrece nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador para nuestras vidas, hermanos, amén. Gloria a Dios. Quienes buscan esta protección encontrarán bendiciones como los que vamos a mencionar a continuación. Amén. Quienes buscan este refugio encontrarán bendiciones de las que vamos a mencionar enseguida. Y en primer lugar, el Dios Todopoderoso nos cubrirá con su sombra, hermanos. El Dios Todopoderoso lo va a cubrir a usted, me va a cubrir a mí con su sombra divina, hermanos, amén, con su sombra gloriosa. Y eso lo comprueba el versículo que leímos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Ahí en ese versículo definitivamente existe una condición y una promesa. Y no podemos obtener la promesa a menos que cumplamos con el requisito. Una persona que no habita, ¿verdad?, al abrigo del Altísimo no podrá tener la protección del Dios Todopoderoso. Por otro lado, Dios no promete una vida libre de peligros. Él nunca ha prometido una vida libre de peligros. Pero lo que Él sí nos ha prometido es que cada vez que nos enfrentemos a algún peligro, Él nos va a proteger. ¿A cuántos del Señor nos ha protegido? Oiga, pues me protegió ayer, me protegió aquí. Yo lo logré aquí, dije, este trailer se me va a venir encima. Y no alcanzó, ¿verdad? Chapaloteó para allá y se fue. Y se bajó y era un chavalillo, hermanos. Yo no sé, unos 17, 18 años el que traía el trailer. Yo digo, a lo mejor ni tenía licencia, y se bajó enojado y si él alcanzó a pegar a la otra troca y la aventó para afuera, ninguno de los dos se volteó. Pero Dios nos libra de diferentes peligros, porque Él es nuestro protector. Aleluya, Santo Rey. Pero siempre y cuando vivamos bajo su protección divina. Ese es el requisito. No salirnos de ella en ningún momento de nuestra vida, porque desde el momento que nos salgamos de la protección divina de Dios, desde ese día, o de la sombra divina de Dios, desde ese día Dios no se hace cargo de protegernos. Pero mientras usted y yo nos mantengamos viviendo bajo esa sombra, Él se responsabiliza de protegernos las 24 horas del día y los 365 días del año, siempre y cuando usted y yo, como pueblo de Él, nos mantengamos viviendo bajo esa sombra divina del Dios Todopoderoso. No nos salgamos, iglesia. No nos salgamos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los protegió, hermanos. Dios los protegió. ¿De qué manera los protegió? A través de aquella nube, ¿se acuerdan? Que dice la palabra de Dios que la nube descendía sobre el tabernáculo. Pero algo muy maravilloso, ellos vivían bajo esa nube que no era otra cosa sino la misma presencia de Dios. No veían a Dios visiblemente, pero Dios estaba en esa nube. Y el pueblo nunca se salió, porque la palabra de Dios dice, si usted ha leído, es un buen lector de la palabra del Señor, dice que cuando la nube se detenía, era señal que el pueblo tenía que detenerse. O sea, vivía bajo la sombra de aquella nube que no era otra cosa más de que la misma protección de Dios. Y donde se paraba la nube, ahí se paraba el pueblo, y no se movía.
Bajaba la nube y allí acampaban. Había días que la nube se mantenía ahí, o la presencia de Dios, mejor dicho, se mantenía a través de aquella nube un día, una semana, a veces un mes, a veces 2 meses. Y mientras la nube no se movía, ellos no se movían. Quiere decir que ellos estaban bajo la protección divina o bajo la sombra divina de Dios, y Dios se responsabilizaba de cuidarlos, de protegerlos. Y cuando dice la Biblia que cuando la nube se alzaba, era señal que ellos tenían que avanzar. Entonces cuando se alzaban todas sus chivas, como lo decimos, levantaban sus carpas, sus tiendas movibles y agarraban, porque era señal que tenían que continuar aquel peregrinaje. Y luego aquella nube se volvía a detener a cierta distancia, o después de semanas o después de meses se detenía la nube y ellos tenían que detenerse. Estaban viviendo bajo la sombra del Dios omnipotente, y por esa razón ellos obtuvieron la protección divina de Dios durante todo aquel peregrinaje. Y eso lo confirma el escritor de Números, ahí en el capítulo 9, verso 17, dice: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Tenían la protección de Dios, pero se mantenían bajo esa sombra de esa nube. Oiga, qué hermoso que el Señor les ponía en la noche, y luego en la noche aquella nube se convertía en una columna de fuego. Los desiertos comúnmente son calientes durante el día, pero en la noche los desiertos son bastante fríos. Pero Dios en el día les tenía aire acondicionado, y en la noche les tenía un calentón. Él era el calentón. Hablando de que Dios es nuestra protección, me acuerdo de un hermano, ya hace muchos años que lo escuché, me gustó el testimonio, muy hermoso. Cómo Dios lo libertó, ni me acuerdo ni del nombre del hermano, porque lo escuché hace como unos 15 años, 16 años. Y él dice que cuando él se convirtió al Señor, lo primero que pasó es que su esposa lo dejó. Y le dijo a la esposa: ok. Dijo: tienes 2 opciones. ¿Escoges a tu Cristo o me escoges a mí? Dijo: no, yo andaba en el primer amor. Dijo: no, pues a Cristo. Dijo: y a los cuantas semanas ya traía el divorcio para divorciar. Dijo: te voy a dar una última oportunidad. ¿Sigues con tu Cristo o me quieres a mí? Dijo: yo quiero a Cristo y yo quiero que tú vengas a Cristo. Dijo: no, yo con Cristo no quiero nada. Y lo divorció. Y dice que no tenía casa donde vivir, se quedaba en un cuartito en Nueva York. ¿Cuántos años está en Nueva York? Ahí se hace frío. Dice, hermano, dijo, no tenía calentón, no tenía ni luz en aquel cuartito. Dice que los pedazos de hielo por las ventanas corrían así. Dijo: y sin calentón. Dijo: y se vino una helada que anunciaron, y cúbranse bien y no salgan, y etcétera. Preparen todos los calentones porque va a bajar quién sabe qué bajo cero. Pero él dice que se puso a orar, y yo le creo. Dice: me puse a orar, le dije: Señor, están anunciando una tormenta que va a bajar quién sabe qué tantos grados bajo cero. Señor, yo te pido que usted sea mi calentón. Dijo: nomás tenía una cobijita. Dijo: no crea que era un cobijón grandón, no, una cobijita. Y me acosté. Dijo: bueno, Señor. Y él tenía como unos 7 meses de recién convertido. Dice: me acosté, dije: Señor, si a usted le place en esta cuajada y me voy con usted, pues gloria a Dios. Dijo: y me acosté, hermano. Dijo: oiga, dormí, haga de cuenta que tenía calentón. Dijo: mire, hermano, en la mañana desperté. Dije: ¿dónde estoy, Señor? ¿Ya estoy contigo? Todavía estoy en la tierra. Dijo: nada, me di cuenta que estaba todavía ahí. Dijo: hermano, saqué la mano y atenté la cobija, hermano, y estaba súper caliente por afuera. Dijo: y eso no era otra cosa más de que la misma presencia de Dios. Dijo: y muchos pensaron que me había muerto. Dijo: porque me andaban buscando. Dijo: no tenía, estaba bastante pobre, pero ya tenía a Cristo y era la persona más rica y más feliz. Y no me acuerdo, se me llama el hermano, se llama Miguelito el hermano.
Dice que anduvo antes de venir a Cristo, dice que anduvo consultando los hechiceros. Dijo, me ponían collares y me barrían con plumaje. Dijo, nada cambiaba. Hasta que vine a Cristo todo cambió. Y para hacerle corta la historia, después la esposa se entregó a Cristo. Se arrepintió la esposa a los 7, se me hace que a los 4 o 5 meses vino a los pies de Cristo, porque dijo, no, Señor, mi esposa no es nada para ti, tú te le echas en una bolsa, Señor. Dijo, y empezó a orar y a ayunar por mi esposa, aunque ya me había divorciado, y el Señor la trajo y se rindió a Cristo. Pero lo que quería recalcar es que fue calentón el Señor para él. Dijo, hermano, cosa increíble pero cierta. Digo, que saqué la mano, y usted sabe que cuando está frío usted atiende, las cosas están súper frías. Dijo, y saqué la mano y estaba la cobija bien caliente por fuera. Y eso no era nada más de que la misma presencia del Señor. Y estaba compartiendo ese testimonio y yo me estaba gozando y digo, Señor, yo sí le creo a él, porque usted es un Dios que nos protege de cualquier peligro que sea, de cualquier peligro que sea. Pero para que nosotros podamos apropiarnos y hacer de esta protección nuestra protección, es necesario hacer dos cosas muy importantes. La primera, habitar con Dios. O sea, vivir con Dios todos los días, vivir en su presencia. Y tenemos la garantía de que Él nos va a proteger. La otra, morar con Dios, que viene siendo básicamente lo mismo: vivir con Dios y habitar con Dios. Y eso lo deja bien claro el versículo primero que leímos. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por esa protección divina que tenemos? En segundo lugar, Dios nos libra de diversas circunstancias adversas. De diferentes circunstancias adversas el Señor nos libra. Vamos a leer del verso 3 al verso 8. Dice el verso 3 hasta el 8: Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas y estarás seguro. Escudo y alargue es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esos versículos nos hablan de que el Señor no solamente nos libra o tenemos la protección del Señor, sino que esos versículos nos hablan de que el Señor nos libra de diferentes circunstancias adversas. Ahí menciona muchas. Y la primera que menciona dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿A qué se refiere el salmista ahí? Se refiere al adversario. ¿Sabía que el adversario acecha la vida de todos los creyentes día tras día? De hecho, Pedro dice que el diablo anda como ¿qué? Como un gatito así bien mansito, como un león. ¿Y a qué anda haciendo el adversario? Buscando a quien devorar. Por eso cuando el salmista dice: Él te librará del lazo del cazador, da énfasis al adversario. Él acecha continuamente su vida y acecha continuamente mi vida. Pero ¿sabe qué? Tenemos la garantía de que mientras nos mantengamos viviendo bajo la sombra del Omnipotente, Dios nos libra de ese adversario. No importa qué tan feroz sea, no importa qué tan bravo sea ese león rugiente, si mientras nos mantengamos, Dios se hace cargo de librarnos del lazo del cazador, que no es otra cosa más de que el puro adversario. El Señor promete protegernos de este peligro. Nos libra del terror nocturno también. ¿Cuánto le tienen miedo a la oscuridad? ¿Sí le tienen miedo? ¿Sí? Hay personas que no pueden dormir sin luz. No, yo entre más oscuro esté, más a gusto duermo. A mí me molesta la luz para dormir. Pongo unas luces antes de dormir, me pongo una lucita en el baño chiquita para cuando vamos
el baño durante la noche, pero no porque yo tenga miedo. Oigo ruidos, dije, Señor, que suene, truene, lo que sea. El otro día que estaba ahí en la casa, tembló y dice, Señor, ¿eres tú o es el adversario? Oiga, se movió el sofá y dije, hasta el Señor me está arrullando, ¿verdad? Me acuerdo, ahorita hablando de cosas que nos libre de diferentes cosas, me acuerdo, hay un testimonio muy maravilloso, bien cortito, pero bien maravilloso, de unos misioneros de aquí, de este país, que fueron, no recuerdo a dónde, pero era en el otro continente. Fueron a predicar, se fue él, su esposa y su hija de 17, 18 años, una jovencita. Y estuvieron allá años, hermanos, en esas tribus. Y cuando les predicó el hermano, les explicó paso por paso. Es más, hasta tradujo la Biblia al lenguaje de ellos. Hermano, pero cosa maravillosa, que ya cuando les explicó todo el plan de salvación, les explicó los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento, dijo, y esos sacrificios se tenían que repetir año tras año. Digo, pero cuando vino el Cordero de Dios, hermano, y cuando les explicó de Cristo, hermano, toda la tribu completa entregó su vida a Cristo. ¿Y sabe qué sucedió en ese momento que todos entregaron su vida a Cristo? Como a los 2 días, después que lo estaba discipulando, ¿verdad? Estaban reunidos todos y todos bien atentos, así, mira, hasta los niños estaban así, miren. No perdían la vista, hermanos, del predicador, del misionero. Y de repente, hermano, hubo un temblor. Oiga, y el misionero corrió, encargó, el camarógrafo también. Y ellos, miren, quietecitos. Y digo, ¿quién no le dio miedo? Dijo, no, es que es el Dios que tú nos predicas. Tuvo más miedo el predicador, el misionero, que ellos ni se movieron. Y las banquitas donde estaban eran tablas de árboles. Mire, se mecieron y ellos, miren, tranquilos, y se asustaron. Dijo, no, ese es el Dios que tú nos viniste a predicar. Y el misionero salió corriendo y el camarógrafo también, porque se miró ahí. Dijo, oiga, dijo, me quiso ver. Dijo, esto sí creyeron. Porque ellos sabían que tenía la protección del Señor. Amén. Entonces nos libra del lazo del cazador, del adversario. El Señor nos libra de ese peligro, pero también nos libra del terror nocturno. Nos libra de enfermedades, de acuerdo al verso 6. ¿Cuántas veces hemos ido con el médico y el médico dice, pues tienes tantos meses de vida? Y mire, aquí estamos vivitos y coleando. Porque Dios nos libra de acuerdo al verso 6. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios nos ha librado. A mí Dios me ha librado de muchas enfermedades. Me acuerdo cuando me dio un ataque al corazón o no podría decir cómo se dice, así como dijo Ángel, y que me quedó esto paralítico, hermanos, y el Señor me sanó. Me sanó el Señor. Me sanó de las úlceras que tenía, hermanos. Yo tenía úlceras. Me acuerdo que el médico cada rato me llamaba, que vamos a meterte unas cámaras por aquí para verte. Y dijo, no, pues tienes úlceras. Oye, hermano, y mientras me estaba tomando la medicina me iba peor. Dije, no, en el nombre del Señor, yo tiro las medicinas. Tiré, hermano. Y gloria al Señor, se acabó el dolor de las úlceras. Alabanzas al Rey. Y luego como a los 4 meses fui con el médico y me volvió a meter las cámaras. Dijo, oye, las úlceras, dijo, oye, las pastillas te hicieron muy bien, ya no están las úlceras. Le dije, no fueron las pastillas. Le dije, las pastillas las tiré como a la semana que me las diste tú, porque me estaban ardiendo mal mi estómago. El Señor me sanó. Por eso el salmista dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, ¿verdad? Que en medio del día destruye, hermanos. Porque tenemos la protección del Señor. Glorioso Jesús. Nos libra de nuestros enemigos. De acuerdo al verso 7 y el verso 8 que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Creo yo que en algún momento de nuestra vida alguien nos quiso hacer un daño. Amén. Alabanzas A todos. Digno eres para siempre, Jesús. Pero no pudo. Santo.
Me acuerdo una vez, tuve una experiencia muy bonita, fea pero bonita al mismo tiempo. Porque fui, no sé qué andaba buscando en la Pulga y no quería comprar lo nuevo. Dije, no, yo me voy a la Pulga. Hermano, y estaba un hombre así, que nomás al verlo, hermano, sentí algo contrario. Y luego me miró y me clavó los ojos. Yo también se los clavé, pero no pudo, hermano. Me traía un perrote, hermano. Y el perrote cuando me hacía así. Dije, en el nombre de Cristo, el poderoso de Israel está conmigo. Hermano, cuando le hice así, hasta el perro, cuando clamé al Señor aquí en mi corazón, hermano, el perro empezó a hacer. Dije, gloria al Señor, el Señor es poderoso. Pero de primero hasta me hacía los... Mire, y el hombre en vez de tenerlo parece que me lo quería cuchillar, pero yo digo que era un hombre satánico, porque la facha que tenía. Él no libra, hermanos, de enemigos. Y eso lo dice el verso 7 y el verso 8. Glorioso Jesús. Personas que el enemigo usa, pero no libra. Aleluya. Aleluya. Pero en tercer lugar nos libra por medio de sus ángeles. Fíjese más. Dice la Biblia que los ángeles son ministradores de los herederos de la salvación. Así lo dice la Biblia. Y yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Amén, aleluya. Leamos el verso 11 hasta el 13. Dice así el verso 11 hasta el 13. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿En cuántos caminos, hermanos? En todos tus caminos. Aunque estos versículos son versículos proféticos refiriéndose a Cristo, pero también se aplican a la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Dice, pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás y hollarás al cachorro del león, y al dragón. Qué tremendo. Dios envía a sus ángeles para que nos... Fíjense, aparte que tenemos la protección de Dios, tenemos la protección de los ángeles. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de esos fue cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Se recuerdan? Que el pecado era tanto el pecado que llegó a la presencia de Dios y dijo, no más. Yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero allí vivía Lot. Y dice la Biblia que era temeroso de Dios, ¿no? Entonces Dios manda a dos de sus ángeles para librarlo, sacarlo de Sodoma y Gomorra, para que no pereciera en el fuego que Dios iba a enviar sobre aquellas ciudades perversas. Dios mandó dos de sus ángeles para librar a Lot y a su familia, y eso lo afirma Moisés allá en el capítulo 19 de Génesis, verso 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y se inclinó hacia el suelo. Pero Génesis capítulo 19, versos 10 y 11, se nos dice también lo siguiente. Entonces los varones alargaron la mano, o sea, los ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Alabado Dios. Dios mandó a esos ángeles, hermanos. Santo. Maravilloso Rey. Y el mismo capítulo 19 de Génesis, verso 15 y 16 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dice el verso 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron, les pusieron fuera de la ciudad. Y usted conoce el resto de la historia. Aleluya. Pero Dios mandó a sus dos ángeles para librar a Lot, para que no fuera consumido con aquel fuego que Dios iba a enviar a él y su familia. Santo. Otro ejemplo fue cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, porque él era fiel a Dios. Dice la Biblia que Dios mandó un ángel
¿Y qué fue lo que hizo el ángel? Le tapó la boca a los leones. Un solo ángel. Qué hermoso es el Señor. Qué cuidado tiene de aquellos que vivimos bajo la sombra del Señor. Y el siguiente día el rey se levantó muy triste y fue al foso de los leones. Y hay algo ahí que me llama mucho la atención. Dice que con voz triste le llamó. Dijo: Daniel, el Dios al cual tú sirves continuamente pudo librarte. Y le contesta Daniel desde adentro. Dijo: el Dios al cual yo sirvo vino, envió su ángel y tapó la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Ni un rasguño recibió Daniel. ¿Por qué? Porque tenía la protección de los ángeles que Dios había enviado. Dijo una vez un predicador, la Biblia no lo dice, pero yo lo creo. Dijo: a lo mejor Daniel se los puso hasta de almohada a los leones. Sí, porque el ángel les tenía bien presionada la boca. Un solo ángel, dice. Ahora la Biblia dice: tapó la boca de los leones. ¿Cuántos leones serían? No sabemos. La Biblia no dice cuántos, quizá eran 10, 15. Bueno, a los 15, los que hayan sido, el ángel le tapó la boca a todos. Gloria a Dios. No le hicieron ni un rasguño a Daniel. Pero me gusta como el rey dice: el Dios al cual tú sirves continuamente. Porque yo quiero decir que a Dios no se le sirve los jueves, los días de oración y los domingos. Se le sirve todos los días. Y cuando le servimos todos los días, eso quiere decir que vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Otro ejemplo, hay muchos ejemplos de cómo Dios envió sus ángeles a cuidar a sus siervos. Pero antes de avanzar hacia adelante, vamos a leer capítulo 6 de Daniel, versos 19, 20, 21 y 22, para confirmar lo que le acabo de mencionar. Dice el rey: pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente, y aún ante él fui hallado inocente, aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Pero tenemos otro caso, el caso de Josué. Cuando Josué se iba a enfrentar a la ciudad de Jericó, Dios envió un ángel, hermano. Y yo no sé si era el jefe del ejército de Dios, no lo sé. Pero Josué lo mira, dice que miró un varón y era un ángel que Dios envió. Y llega Josué y dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel dice: no, dice que ya tenía una espada desenvainada, hermanos, el ángel. Y lo mandó Dios para ayudarle. Dijo: no, he sido enviado como jefe del ejército de Dios. Soy de los de ustedes, le dice. Y eso lo confirma o lo afirma Josué en el capítulo 5, versos 13 y 14. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, ya listo para pelear. Y Josué, yéndose a él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Verso 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Aleluya. Santo. Dios lo vio. Dijo Dios a dijo: ve, ayúdale a Josué. Ya tenía la espada lista para pelear contra los de Jericó, que no hubo necesidad, pero Dios envió. Y Dios no se equivoca, ni dijo por sí o por no. No, Dios lo envió para que estuviera ahí al pendiente de Josué. El Salmo 34, 13, ¿qué dice? 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué?
Pero notemos lo que dice ahí. Acampa alrededor de quiénes. Quiere decir que una persona que no le teme a Dios, el ángel de Jehová no va a acampar. Pero si una persona es temerosa de Dios, el creyente es temeroso de Dios, entonces el ángel de Jehová acampa. Y ese ángel de Jehová no es otra cosa más de Cristo mismo. Porque cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, se refiere a Cristo. Aunque hay unos dicen, no, pues que no se puede referir a Cristo. La Biblia habla y enfáticamente que cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Ya hay versículos para comprobar eso. Porque uno dice, no, es que los ángeles fueron creados por Dios y Cristo no fue creado por Dios. Es cierto, pero la Biblia hace mucho énfasis. Y hasta dice ahí muchos versículos. Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Entonces vale la pena ser temerosos de Dios, ser respetuosos de Dios, ser reverentes a Dios. Y al ser reverentes, respetuosos, porque eso es lo que significa los que temerosos, los que temen a Jehová, el ángel anda alrededor de ellos y los defiende. Gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo de unos predicadores ya hace años. Esa clase me gusta escuchar esos testimonios maravillosos. Muy buenos predicadores que predicaban la palabra pura. Y fueron a cierto pueblo en México, no recuerdo qué estado. Iban a tener una campaña de liberación, porque ahí había mucha brujería. Y los invitaron. Y le dijeron, oiga, nomás que no sé si bien, digo, pero le vamos a advertir. El pastor, que era pastor de una iglesia pequeñita ahí, digo, nomás que aquí hay mucha brujería y usted sabe si bien. Dijo, no, dijo, pues eso es nuestro mejor mole. Dijo, ese es nuestro mole. Y iban a tener una campaña de liberación. Dice que llegaron, dice, pero antes de empezar la campaña de 10 días o 15 días, eran bastantes días. Dice que como a los 3 días, los hermanos dijeron, vamos a hacerles una comida a los hermanos. No me acuerdo de dónde eran los hermanos, eran 2 hermanos y se estaban turneando, uno predicaba 2 días y el otro otros 2 días, y así se estaban turneando. Dice que como a los 3 dijo, vamos a hacerles una comida para darles la bienvenida a los hermanos. Dice una comida, y dice que llegó una mujer allí muy amable y les trajo una comida suculenta, muy sabrosa, no de la comida que hicieron las hermanas. Y la hermana, supuestamente hermana, entre comillas, dijo, mire, les hice esta comida especialmente para ustedes. Para ustedes, dijo. No para el pastor, para ustedes. Y uno de los hombres dice, oye, si miraba sabrosa la comida. Pero no, eso, dice, bueno, pues vamos a orar. Y empezamos a orar y ya nos íbamos a comer esa comida y no la comida que habían preparado las hermanas. Y dice, empezamos a orar. Dijo, y uno de ellos, dijo el Señor, dijo, no te la comas, tírala. El Señor habló al corazón de él. Dice, y andaba un perro ahí, dijo, y no se la aventamos al perro, y en cuanto se la comió el perro, mire, ahí empezó a patalear el perro, y ahí murió. La protección del Señor. Y esa persona, después se dieron cuenta que no era una persona cristiana, aparentaba, era una persona que se infiltraba en las iglesias para destruirlas. Pero Dios es nuestra protección. Mientras tú y yo nos mantengamos viviendo en la sombra de Dios, tenemos la protección del Señor asegurada. Ya por último, el único requisito que el Señor nos pide es confiar en Él y vivir bajo esa sombra. Vamos a leer verso 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermoso, qué hermoso. Resumiendo ya lo dicho, lo compartido, Dios promete su protección divina. El único requisito es mantenernos viviendo en Él, o viviendo con Él. Y cuando digo viviendo con Él, es sacar tiempo todos los días para estar con Dios. Por eso yo siempre hago tanto énfasis.
No descuide la oración. Al sacar tiempo todos los días en la oración, estar en su presencia, eso es vivir bajo la sombra del Omnipotente. No se salga de este refugio divino y usted disfrutará de la protección de una manera continua. Mientras nos mantengamos en ese refugio, vamos a disfrutar de la protección del Señor todos los días. No digo, el Señor me libró de ese accidente ayer en la mañana. Me tuve que subir a la banqueta y apenas alcancé a esquivar un árbol que estaba ahí, el Señor me libró. Y volteé y la muchacha vi en el teléfono. ¿Sabía que la mayoría de los accidentes ocurridos en la actualidad es por el teléfono? Por eso el gobierno pone los signs donde habla del teléfono. Yo soy una persona que no contesto el teléfono mientras voy manejando. Ahora, si alguien va conmigo, si mi esposa me responde, pero yo no contesto hasta que llego a donde voy a llegar, porque no quiero causar un accidente. Pero Dios nos libra, aleluya, maravilloso Jesús, de todo peligro, siempre y cuando nos mantengamos viviendo bajo esa sombra divina del Dios omnipotente. Póngase sus pies. Vamos a decirle al Señor que todo este año nos vamos a mantener viviendo en esa sombra divina. Amén. Pasen los hermanos a adorar al Señor con un cántico mientras la iglesia habla con el Señor ahí en su barca. Amén. Oh glorioso Dios, gracias Padre por su protección. Señor eterno, hemos decidido, Señor, en este año entrante, Padre, vivir más en su presencia, Dios. Eso es vivir bajo la sombra suya, Dios. No salirnos, Señor, por ninguna circunstancia, ningún motivo, Señor, de esa protección divina, Padre. Y si nos mantenemos habitando, viviendo con usted cada día a través de la oración, Señor, tenemos la garantía de parte suya de que disfrutaremos de esta protección divina todos los días, Dios eterno. Que usted sea